¿Qué es lo que de verdad hace que alguien triunfe en la vida? A ver, casi todo el mundo piensa en las buenas notas, en un coeficiente intelectual alto, pero ¿y si la clave estuviera en otra cosa? En algo mucho más profundo. Hoy vamos a analizar el trabajo de Paul Tough para descubrir el poder, a menudo oculto, del carácter. Vamos a empezar con una paradoja, una que le dio muchísimos quebraderos de cabeza al economista James Heckman. Fijaos, las personas que se sacan el título de bachillerato por libre, lo que se conoce como GED, demuestran en los exámenes que tienen las mismas capacidades cognitivas que quienes se gradúan de forma tradicional, y sin embargo sus vidas son radicalmente distintas. Ganan menos dinero, tienen peor salud y sus familias son mucho más inestables. Entonces, si no es una cuestión de inteligencia, ¿qué pieza nos falta en este puzzle? Claro, este misterio del GED echa por tierra una de las creencias que tenemos más arraigadas sobre lo que es el éxito. Así que en esta primera parte vamos a desmontar esa idea, esa suposición que ha guiado a la educación durante décadas. Gran parte de la educación moderna se basa en lo que Paul Tough llama la hipótesis cognitiva. Es esa idea de que el éxito depende sobre todo de la capacidad intelectual, del coco, y que además hay que empezar a entrenarla cuanto antes. De ahí viene toda esta obsesión por la estimulación temprana, las clases de mates para bebés, todo eso. Pero, como acabamos de ver con el caso del GD, esa hipótesis, pues se queda corta. Si la inteligencia pura no explica esa diferencia tan bestia en cómo le va a la gente en la vida, ¿qué es lo que se nos está escapando? Y la respuesta, que es lo más sorprendente, no la vamos a encontrar en los libros de texto, sino en la propia biología del desarrollo de un niño. Para encontrar esa pieza que falta, tenemos que fijarnos en un factor muy potente, pero que a menudo no vemos: el estrés. Mirad este dato, que es impactante. En una clínica de San Francisco, la doctora Nadine Burke Harris descubrió algo tremendo. Más de la mitad, el 51%, de los niños que habían sufrido 4 o más experiencias traumáticas graves también tenían problemas de aprendizaje o de comportamiento. Es que la conexión es demasiado fuerte como para que sea casualidad. A esto se le conoce como ACEs, experiencias adversas en la infancia. Y ojo, no hablamos de las dificultades normales de crecer, hablamos de traumas muy serios, abusos, negligencia o crecer en una casa con problemas muy graves. Son vivencias que dejan una marca, y una marca muy profunda. Y esa marca no es solo psicológica, es biológica. El estrés crónico hace que el sistema de alarma del cuerpo esté siempre encendido. Es como tener un motor siempre revolucionado, al límite, sin descanso. Los científicos lo llaman carga alostática, y es básicamente un desgaste que va dañando el cerebro mientras se forma, sobre todo en las zonas que nos ayudan a concentrarnos, a mantener la calma y a controlarnos. Hay un experimento con el juego de memoria Simon que lo demuestra a la perfección. Al principio parecía que se confirmaba el prejuicio de siempre. Los chavales de entornos más pobres sacaban peores notas, pero la clave, la gran revelación, llegó cuando midieron sus niveles de estrés físico. Resulta que el factor decisivo no era el dinero, sino ese desgaste por estrés. De hecho, un adolescente pobre con poco estrés rendía exactamente igual que uno de clase alta. Vale, si el estrés tóxico puede dañar un cerebro en desarrollo, la pregunta es obvia. ¿Hay algún antídoto? ¿Hay algo que se pueda hacer? Pues la ciencia nos dice que sí, y la respuesta es tan potente como sencilla. Un experimento con ratas, que es fascinante, nos da la pista. Los científicos vieron que las crías de rata que recibían más mimos de sus madres crecían siendo más valientes y tranquilas. Pero lo increíble fue cuando intercambiaron a las crías al nacer. Descubrieron que la genética no tenía nada que ver. Lo que importaba era el cuidado que recibían. Eso era lo que literalmente cambiaba sus cerebros para gestionar mejor el estrés. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. El antídoto más poderoso contra los efectos del estrés infantil es una relación segura, estable, con un adulto que se preocupa de verdad. Ese vínculo, ese cariño, actúa como un escudo biológico, protegiendo al cerebro mientras crece. Esa base de seguridad y de resiliencia biológica es el cimiento. Y sobre ese cimiento se construye algo que, al final, predice el éxito mucho mejor que el coeficiente intelectual. Un conjunto de habilidades que no son cognitivas y que llamamos carácter. Fijaos en las escuelas KIPP, que trabajan con estudiantes de entornos desfavorecidos. Consiguieron un éxito académico brutal, logrando que sus alumnos llegaran a la universidad. Pero una vez allí, muchísimos abandonaban. El cofundador se dio cuenta. Les habían dado los conocimientos, sí, pero no las herramientas internas para enfrentarse a los baches de la vida, que siempre llegan. Investigadores como Angela Duckworth o Martin Seligman le pusieron nombre a esas herramientas. Son las fortalezas del carácter. Hablamos de cosas como la determinación para seguir intentándolo después de un suspenso,
¿El autocontrol, para ponerte a estudiar en vez de salir por ahí? ¿O el optimismo, para ver un reto como una oportunidad? Pues bien, estas cualidades predicen el éxito mucho, mucho mejor que el CI. Y aquí viene la idea más potente y esperanzadora de todo este análisis. A diferencia del coeficiente intelectual, que más o menos se considera estable, estas fortalezas del carácter no son algo con lo que se nace o no se nace, son habilidades, y como cualquier habilidad, se pueden enseñar, se pueden aprender y se pueden fortalecer con la práctica. Muy bien, pero ¿cómo se forjan estas habilidades? Pues la respuesta es bastante contraintuitiva, sobre todo hoy en día, en una cultura que parece obsesionada con proteger a los niños de cualquier tropiezo, de cualquier dificultad. La paradoja se ve clarísima si comparamos una escuela como KIPP con una de élite como Riverdale. Los alumnos de KIPP tienen que aprender a superar la adversidad porque la viven cada día. En cambio, a muchos estudiantes de familias ricas se les protege tanto que, irónicamente, se les niega la oportunidad de fracasar y, por tanto, de aprender de sus errores. El propio director de Riverdale, Dominic Randolph, lo resume perfectamente. El carácter se construye a través del fracaso. Si blindamos a los niños, si les evitamos cualquier contratiempo, en realidad les estamos robando la oportunidad de desarrollar las herramientas que más van a necesitar en la vida. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. En nuestro afán por asegurar que las nuevas generaciones triunfen, no estaremos sin darnos cuenta protegiéndoles de las mismas experiencias, los retos, los baches, los fracasos, que son en realidad la materia prima para forjar un carácter fuerte y, en definitiva, una vida plena.